Amados amigos y amigas, hermanos de YouTube, esta es tu hermana Lorena y en esta hora me gustaría estar trayendo un pequeño testimonio y una alerta también. Tal vez hay muchas personas que tal vez van a escuchar este video o este audio y tal vez van a decir que esto es una mentira, pero es una gran realidad. Y quiero traerlo porque el Señor me inquietó y porque empecé a leer la palabra, pero empecé a recordar muchas cosas que el Señor ya me había mostrado antes, pero una cosa es mirar en el espíritu y otra cosa en lo físico. Pero hay que entender, gloria al nombre del Señor, que lo que está en lo espiritual está conectado y es más real lo espiritual que lo físico. Y eso siempre he dicho, que primero está lo espiritual y después lo terrenal. Gloria al nombre del Señor, porque así es lo que dice también el apóstol Pablo. Me gustaría estar empezando a leer una palabra que se encuentra en Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 8, donde dice: de un fuerte grito, ha caído Babilonia, cayó esa gran ciudad, se ha convertido en una casa para los demonios, es una guarida para todo espíritu inmundo, unido para todo buitre repugnante, y una cueva para todo animal sucio y espantoso. Me gustaría estarles hablando en esta hora de cómo los hijos de Dios estamos siendo atacados por nahuales. Hermana, ¿qué significa un nahual? Un nahual son brujos, brujas, satanistas que se convierten en animales. Pueden tomar la forma de cuervos, pueden tomar la forma, gloria sea el nombre del Señor, de una serpiente, también de lo que yo he visto de gatos y de lo que yo he visto yo de jaguares. Después pueden convertirse en todo tipo de animal a través de encantamientos, de hechizos, de conjuros, de prácticas que el Señor no está de acuerdo. Y por eso podemos ver desde el principio de la creación, cuando el Todopoderoso, nuestro Altísimo Yahweh, dejó en su palabra, en Deuteronomio 18:9, del 9 al 12, cuando dice: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de estas naciones. No se ha hallado en ti nada que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, o sea, agorero o hechicero o encantador o medium o espiritista, ni quien consulte a los muertos. Gloria sea el nombre del Señor. Y eso es lo que está pasando en este tiempo, que nosotros no estamos viendo las maquinaciones del diablo. El diablo avanza, pero muchos de los hijos de Dios se sienten afligidos, se sienten tristes, muchas veces no están entendiendo que son ataques espirituales que vienen a nuestras vidas. Gloria sea el nombre del Señor. Debido a estos ataques, gente está siendo atacada con brujería, con hechicería. ¿Por qué? Porque incluso muchos de estos brujos, hechiceros, se pasean en las madrugadas después de que ellos hayan hecho a través de rituales. Yo he visto en sueños que el Señor me ha dado, donde yo veo cómo los demonios o los espíritus inmundos o los espíritus de espíritus humanos, a través de conjuros dejan sus cuerpos y vienen a entrar, sobre todo los chamanes, ellos a través de ritos, que esto se ve que no es ahora nuevo, esto viene de más allá, que por eso la Biblia nos habla una y otra vez cuando vemos que habla de toda ave de rapiña. ¿Y por qué? Porque el Señor mismo allí está hablando de que ellos tenían adoración, y mismo en el tiempo de Egipto vemos que ellos creaban, gloria sea el nombre del Señor, estatuas mitad animal, mitad hombre. Y eso me llamó la atención, que vemos que en Egipto, yo recuerdo que cuando fui hace mucho tiempo antes de convertirme al Señor, veía muchos, pero uno no entiende, claro que no, porque piensa que son mitos, leyendas. Entonces uno no se pregunta ni nada de eso, se piensa que simplemente eh, mitos y que la gente creó eso de su cabeza. Pero vemos muchos animales, mitad hombre, mitad animal.
Entonces vemos que eso se practicaba y ahí mismo en el tiempo de Moisés, vemos que a través de los encantamientos ellos pudieron, así mismo como Dios convirtió la vara de Moisés en una serpiente para que vieran el poder de Dios, los encantadores, los hechiceros del faraón también hicieron lo mismo, pero a través de encantamientos. Entonces vemos que Satanás viene a imitar todo lo que Dios hace. Gloria sea al nombre del Señor, pero poderoso es nuestro Dios. Quiero contarles un testimonio que aconteció hace poco, bendito sea el nombre del Señor, porque el Señor me dio una palabra hace un año, gloria sea el nombre del Señor. El Señor me había hablado de un espíritu que yo no conocía y mientras yo estaba orando en una madrugada, el Señor me habló audiblemente diciéndome control mental. Comencé a, a orar, que el Señor me explicara más y empecé a mirar que habían a través de la nueva era. Y a través de esta situación, el Señor me empezó a dar palabra y comencé a hablarme, el Señor comenzó a hablarme sobre la Kundalini. Y esta semana yo estaba haciendo diaporamas, trabajando para poder explicar en la iglesia, en la congregación y para que las personas la iglesia sea saludablemente libre, pueda ser libre y pueda caminar en libertad. Entonces, ese día empezaron a haber cuervos que vinieron hasta la iglesia donde se dan los cultos y fue algo increíble porque de todo el tiempo que hemos estado allí nunca hemos visto cuervos y empezamos desde la alabanza, se empezó a ver esos cuervos, insistían, eran cuervos negros y de repente yo sentí algo como el Señor me decía, están espiando y vienen a maldecir, pero no entendía. Yo decía, es extraño que esos cuervos se acercan demasiado, porque los cuervos no se acercan al ser humano, es extraño y sobre todo donde hay habitaciones, sobre todo en la parte de afuera de la iglesia hay una gran ventana y sobre todo que no había comida, no había plantas, no había nada que los pudiera atirar. Sí, pero venía siempre era como a estorbar. Y mientras se comenzó a hablar sobre la palabra, había gente que estaba manifestando liberación, porque se estaba hablando sobre la serpiente antigua, sobre la Kundalini, que es una serpiente que, bueno, hice ese video la semana pasada. Entonces, gente que empezó a manifestar y sabemos que cuando Satanás es descubierto, se le quita la legalidad y él tiene que salir. Pero lo que me molestaba era que mientras se hablaba la palabra, estos cuervos estaban siempre allí, y mismo las personas, los hermanos estaban allí, y ellos tampoco no entendían cómo era posible que cuervos estaban tan cerca de la, de la puerta de donde está la iglesia, y que ellos, aunque se los ahuyentaba, ellos volvían una y otra vez. Y el Señor solamente habló y me dijo, son brujos que vinieron a maldecir, a dividir la iglesia. Pero en el momento yo dije, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que cuervos vienen hasta acá? ¿Y por qué? Hay un momento que una de las hermanas salió para ahuyentarlos y volvieron, otra hermana volvió, salió también para ahuyentar y volvieron. Al momento que yo salí y quería mirar dónde estaban, pero no había en ninguna casa, desaparecieron automáticamente, no estaban buscando comida porque normalmente ellos buscan es comida y sobre todo en una ciudad, es extraño de ver en una ciudad, no estaba hablando de un campo, estábamos en la ciudad donde hay muchas habitaciones. Y pues allí los cuervos fueron hasta la ventana, hasta donde está la puerta, y era todo el tiempo de la predicación, de la alabanza, y eso traía algo, empezó a ver mismo el ambiente, se sentía pesado, se sentía tristeza, y yo dije, Señor, esto no es normal, y empezamos a orar, y eso se empezó a manifestar algo, empezamos a orar contra eso, y bueno, no los vimos más, esos cuervos. Pero en la noche, cuando yo volví a mi casa, incluso hasta el ambiente cambió después de la oración, empezamos a estar bien. Y en la noche, cuando yo regresé, bueno, ya en la tarde, después del culto, yo comencé a pedirle al Señor que me direccionara, que me explicara qué fue lo que pasó. Y el Señor me dijo, lo que yo te hablé
Eso es lo que yo te dije, son brujos. Era una pareja de un hombre y una mujer que ellos se convirtieron en cuervos. Para mi lógica, gloria sea el nombre del Señor, como ser humano, cualquier persona, yo le digo eso y me va a decir que estoy loca, pero bendito sea el nombre del Señor que caiga por tierra. Mas sabemos que el hombre espiritual discierne lo espiritual, el hombre carnal lo carnal. Y el Señor me recordó que hace algunos meses atrás el Señor me mostraba en una visión cómo yo podía ver que yo veía demonios y también espíritus inmundos, cómo se metían dentro de los animales. Incluso hace muchos años el Señor me recordaba de gatos que yo podía ver cómo un gato, un espíritu de un gato quería entrarse a mi cuerpo, pero yo tenía tanto aceite, yo podía mirar que mi cuerpo estaba lleno de aceite, que las garras de aquel gato no podían penetrar en mi cuerpo. Gloria sea el nombre del Señor. Y desde ese momento yo empecé a pedirle más información a Dios. Veía gatos y hace como 2 o 3 meses yo tuve otro ataque espiritual que vinieron a dejar sal en mi casa, dejaron aceites en la puerta de mi casa, pero lo que más me impresionó 2 o 3 días fue un gato negro, que ninguno de mis vecinos tiene gato negro. Y no es que uno tiene que ser, gloria sea el nombre del Señor, tener miedo al gato, no, pero me parecía extraño porque yo no tengo gatos, no dejo comida afuera y este gato estaba en la puerta de mi casa a las 5 de la madrugada y cuando me vio se asustó que salió corriendo, salió corriendo. Entonces me vio despavorido y sobre todo que estaba en la puerta de mi casa. Cuando yo abrí la puerta de mi casa, el gato no se esperaba, salió corriendo y fue mi hijo que en el momento que vio lo que se había dejado, tierra y todo eso. Pero algo que me llamó la atención, que ese gato no huyó como un gato normal, sino que se quedó en la mitad de la calle. Yo no lo pude, quería mirar porque había algo que me decía que eso no era un gato, porque se acostó en la mitad de la calle. Y bueno, yo fui rápido, me fui orando y cuando regresé dejando a mi hijo a la parada de bus me demoré tal vez 4 minutos. Cuando regresé, eso me intrigó, vine orando porque yo dije, eso no es normal. Y en mi mente me decía, es un brujo. Pero bueno, cuando yo empecé, entré a mi casa y yo dije, ¿cómo es posible? Me quedé en la parte de atrás porque yo dije, si es un brujo como lo que escucho la voz, si realmente Dios me está diciendo que es un brujo, él va a volver porque algo yo le interrumpí, no logró hacer lo que yo le interrumpí hacer. Entonces yo me quedé, apagué la luz, cerré mi puerta, fingí que como que yo me hubiera ido y me quedé orando atrás de mi puerta. Y cuando de repente se encendió solo la luz automática de afuera, cuando pasa alguien, cuando alguien entra, la luz se alumbra. Entonces, cuando yo abrí la puerta, vi al mismo gato que estaba dentro de mi puerta, pero esta vez saltó sobre la puerta que está para cerrar. Para cerrar, tengo una puerta que se cierra para que no entre nadie y que es privado. Y lo vi como el gato se asustó porque yo abrí rápidamente la puerta y, y cuando yo vi algo que me llamó la atención es que la luz de repente se apagó y después rápido hice el gesto de las manos para que se prendiera. Y lo que el gato dejó una imprenta de un zapato de hombre que estaba lleno de tierra. Solamente había un paso, no había varios pasos. Y eso me impactó porque solamente había un paso de hombre, era de una bota y era tierra fresca, era tierra negra, con una imprenta como si, como yo le puedo decir, es que yo no sé cómo explicar, pero estaba intacta y no había más. Eso vamos a decirlo, en el momento me asustó, yo comencé a orar, a reprender
y empecé a derribar, dije, si toda brujería cae a tierra, todo satanista, todo hechicero, todo lo que haya venido, que vino para traer maldición, lo derribo en el nombre de Jesús, cae a tierra, todo lo que estén haciendo, todo lo que hayan venido para lanzar, para destruir mi casa, yo lo derribo en el nombre de Jesús, porque hay poder en la sangre de Jesús. Yo cubro mi casa con la sangre de Jesús y comencé a orar y a orar y a orar. Y gloria al nombre del Señor. Entonces el Señor me recordaba que varias veces, no solamente en la vida real, esto no fue un sueño, lo que le estoy hablando del gato y de la imprenta, no fue un sueño, no fue una visión, fue algo real que yo lo vi. Y hace un año yo estaba orando al borde yo vivo al frente del, del- de la campaña y me gusta mucho orar, me gusta estar mucho en la presencia del Señor, me gusta mucho ver el cielo, me gusta abrir la ventana de mi casa para poder orar y conectarme con el Señor. Em, Me gusta mucho ver y agradecer la naturaleza del Señor, todo lo que Él ha creado, porque veo la grandeza del Señor. Y mientras estaba orando, me quedé fijando muy lentamente. Veía cómo parecían que eran, como eran caballos, pero corrían tan rápido que yo me quedé fijando y yo dije, pero ¿dónde salieron estos animales? Porque yo sé que al frente de mi casa hay una granja y tienen caballos, pero esto corría más rápido que un caballo y me quedé fijando y eran jaguares, eran sombras, no sé cómo explicarle, eran sombras como cuando uno fuma tabaco, pero aún más oscuro, más negro, vamos a decir, pero que corrían una velocidad y era en forma de jaguar, pero corrían tan rápido, más veloz que un caballo, no sé a qué velocidad, pero lo que me sorprendió es que ellos penetraron esas sombras o esa forma de animales yo digo que eran al principio dije que eran demonios o pensé que eran incluso brujos, pero yo dije son demonios porque entraron a la tierra y vi cómo ellos entraron y yo me quedé mirando y yo dije, wow, ¿cómo esto es posible? Y el Señor me dijo, lo que tú viste es real, lo que tú viste es lo que pasa. El Señor me abrió los ojos espirituales para que vea que el mundo espiritual es real. Esto no era tampoco visión, ¿cómo se puede decir? Era algo que no estaba dormida, estaba mirando, estaba orando y el Señor me permitió ver eso. Entonces, cuando les estoy trayendo este video, es porque el Señor me dijo que aquellos cuervos que había visto era una pareja que estaba viniendo para maldecir a la iglesia, para traer división, para traer a través de eso destruir la iglesia. Entonces, muchas veces nosotros no sabemos las maquinaciones del diablo y muchas veces decimos, no, esos son cuentos, leyendas, mitos, pero eso es lo que el diablo quiere, de Becatorobocos Toromastarabasai. Eso es lo que el diablo quiere que tú lo creas, que son simplemente mitos, leyendas, pero yo te estoy trayendo este testimonio porque yo lo vi y en varias ocasiones el Señor me ha mostrado en sueños cómo los espíritus humanos se meten en medio de los animales para hacer brujería, porque era eso que yo veía un día, que habían prendido velones, habían prendido, ya había allí un animal, un erizo. Entonces vemos que ellos utilizan los animales no solamente para ritos, el búho y otro tipo de animales, los gatos, pero sobre todo lo que yo podía ver era que cuando un animal me quiso atacar, yo le eché, ¿cómo se puede decir? Lo tiré, lo lancé con la mano fuerte y yo pude ver cómo salía del animal que quedó herido porque lo lancé con fuerza, cómo salía un, un, un espíritu. Lo que el Señor me decía era que muchas veces hay espíritus humanos. Quiere decir que a través del chamanismo, del satanismo, de la brujería, aquellos brujos que ya tienen alto rango, porque para destruir la iglesia, para ir tal vez incluso hasta las casas, porque a veces no saben cómo atingir tu ministerio, tu vida, tu salud, si tú no tienes ninguna puerta abierta al pecado, ellos van a tratar de un modo u otro atacarte maldiciendo tu casa o llevando cosas sobre el techo. Yo no sé, hay mucha gente que se pregunta por qué escucho ruidos en mi casa sobre el techo como ratas, como aves, como cuervos.
y si no hay comida sobre el techo, no es normal que animales se paseen y vemos que hay gente que escucha porque el Señor abre los oídos, porque mucha gente tiene los sentidos espirituales como yo. Y eso fue lo que me pasó y por eso es lo que estoy haciendo este testimonio, porque el día de ayer yo estaba orando y yo estaba hablando y preguntándole al Señor sobre este video que estoy haciendo. Y empecé mientras estaba orando y estaba haciendo, ¿cómo puedo decir? Orando, mirando la Biblia, pero también haciendo una investigación porque el Señor me hablaba, pero hay cosas que a veces a uno no le puede penetrar en la cabeza. Y uno dice, pero ¿cómo es posible, Señor? ¿Pero cómo? Entonces quería que me explicara Dios, porque yo no puedo traer algo que si el Señor no me habla. Y mientras estaba orando, empecé a escuchar como pasos de persona. Había una persona que se escuchaba que estaba pisando el techo de mi casa. Yo no vivo en el segundo o tercer piso, yo vivo en una casa que está en la campaña, en el campo. Y yo decía, ¿cómo es posible que yo lo puedo escuchar? Y cada vez que yo comenzaba y decía, aplico la sangre de Jesucristo, yo cubro con el techo con la sangre de Jesucristo mi casa, eso se paralizaba y quedaba, y después de un momento continuaba dando pasos como si sabía que sí, que yo estaba escuchando. Él podía entender que yo estaba escuchando porque yo estaba escuchando, yo podía escuchar. Hay gente que tal vez no tiene los oídos abiertos espiritualmente. En mi caso, yo puedo oler, puedo escuchar, puedo ver, y eso no depende de uno, depende del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo que quiere en esta hora es que yo te abra los ojos, que tú sepas que tú estás peleando contra un nahual, que como te dije, quiere decir un brujo que se convierte en un animal, puede tomar cualquier tipo de forma, puede tomar la forma de una serpiente. Y tal vez tú vas a decir, pero es que esto no es posible. Esto solamente pídele confirmación a Dios y Dios te confirmará y Dios te mostrará, porque a mí ya me ha mostrado varias veces, pero en la realidad, en lo físico, en lo terrenal, es algo que me costó entender porque el Señor me decía, ellos vienen es a maldecir, ellos vienen a dividir. Entonces muchas veces cuando tú no tienes los oídos, la visión espiritual, te pueden estar atacando los brujos a través de un animal y tú no siquiera te das cuenta. Y antes de terminar este video, lo que me trajo sobre todo a memoria, hace 3 años, por eso es que lo estoy haciendo sobre todo este video, porque el Señor ya me había dado una experiencia, que un día estábamos aquí en mi casa haciendo oración con 4 personas, 4 hermanas de poder, guerreras, hermanas de intercesión. Y mientras estábamos orando en mi casa, estaba el Señor manifestando liberación. Había una hermana que estaba orando por su hija y estábamos realmente en una guerra que no queríamos que nadie nos interrumpiera y realmente estábamos allí concentradas y fue algo glorioso porque estaba habiendo liberación. Gloria sea el nombre del Señor. Y mientras estábamos orando, ya había pasado tal vez, no sé si 2 horas, porque realmente las personas con las que oro son realmente guerreras, gente que realmente Dios las usa. Y mientras nosotros estábamos orando, guerreando, de repente se escuchó un estruendo en la parte de abajo de mi cava. Y yo tengo 2 perros grandes, las puertas siempre están cerradas, sobre todo de la cava y en la parte de abajo, porque no queremos que baje ni el perro ni ningún animal. Entonces siempre se mantiene cerrada la puerta para bajar a la cava. Hay incluso dos puertas, porque otra para ir al lavadero, donde se tienen las máquinas para lavar la ropa. Allí tenemos gloria sea el nombre del Señor, 2 refrigeradores, perdón, un refrigerador y 2 congeladores. Pero allí hay una ventana donde hay una reja al exterior y una reja al interior para que no pasen las moscas, no pasen las arañas y para que no pase ningún animal o zancudo. Gloria sea el nombre del Señor porque como la mantenemos siempre abierta por la aeración,
Entonces, no hay ningún animal que pueda penetrar. Incluso la habíamos puesto esta reja o esta rejilla, sobre todo porque en tiempo de verano no puedan entrar las moscas. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces estaba cerrada la puerta, pero en el momento que estuvimos orando, se escuchó un estruendo que algo explotó y yo dije, wow, es el refrigerador. Y yo me dije, bueno, se terminó, se apagó, hubo una electrocutación, yo dije así, ¿no? Que hubo un cortocircuito, perdón, ya, porque eso fue lo que sonó. Pero estábamos tan concentradas que el Señor me decía, continúa orando y continuamos orando, 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 que bueno. Pasó y las hermanas se fueron. De repente, apenas cerré la puerta, yo fui corriendo y bajé porque quise saber qué fue lo que pasó y si algo, si fue no sé cómo se dice cuando se bajan cuando eso provoca un cortocircuito, hace que baje la luz en todos los lugares, pero no, todo estaba bien, había luz, pero para mi sorpresa, cuando abrí la puerta encontré una rata. Una rata no estaba atrás del refrigerador, estaba en medio de allí, de donde están las máquinas, en la mitad, y esa rata había apenas, no estaba agonizando, estaba fresca. Me dio tanto temor porque la rata era demasiado grande y no podía entender cómo era posible que una rata hubiera entrado porque tengo dos perros, las puertas, tengo dos puertas y por dónde entró esa rata, si hay rejas. Y yo lo único que escuché es que el Señor me dijo, es una bruja. Y, y yo dije, pero ¿cómo es posible? Porque nunca había escuchado lo que yo les estoy hablando, lo que les estoy relatando. Eso pasó hace 3 años. Y yo dije, pero ¿cómo es posible? Simplemente el Señor me dijo, es una bruja y me dijo, golpea con el palo. Yo fui a coger el palo de la escoba, tal cual el Señor me dijo, golpeé, no recuerdo si fue 2 o 3 veces, porque quería saber si realmente estaba muerta. Solamente escuché que hubo un estruendo y el Señor me dijo, mientras ustedes estaban orando, la bruja vino a interrumpir, pero fue el poder de Dios, el Espíritu Santo que estaba allí, que él mismo allí fulminó. Tuvo un paro cardíaco, pero era una rata horrible, horrible. Yo no podía entender por dónde, como les digo, porque ya teniendo mis dos perros, o sea, la hubieran acabado a la rata. Tengo dos perros grandes, pero aún así, estando las puertas cerradas, yo decía, ¿cómo es posible? Pero vemos que hay gente que sale a través de ritos satánicos, a través de rituales, y ellos se convierten en animales. Tal vez tú digas que esto no es verdad. Órale al Señor. Y sobre todo yo hago este video es para que tú sepas contra quién estamos peleando. Satanás no querrá que tú escuches este testimonio o este video, pero es importante porque el Señor me decía para que vean contra quién estamos luchando. Tal vez tú te preguntas a veces por qué ese animal o tal vez va a ser algo de respuesta a este video que te sirva y sobre todo que cuando ores, hay a veces el enemigo usa ruidos como de ratas porque quiere interrumpirte en el momento que estás haciendo guerra espiritual, mientras estás derribando altares de brujería, mientras el enemigo trata de intimidarte, de amedrentarte, mas en el nombre de Jesús nosotros somos más que vencedores porque Él es el que vence por nosotros, porque es el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo que viene con fuerza, con fuego y acaba todo brujo, todo hechicero. Y esto es sobre todo para que los brujos se arrepientan. Yeshua, Jesucristo, los ama y Él quiere sacarlos de allí, de esa vida, de dolor, de esa vida, porque los brujos no son felices. Lucifer lo que les ofrece es el infierno, aunque les haga creer que les va a dar maravillas, pero no es verdad. Lucifer lo que quiere es llevar mucha gente almas al infierno, pero esto es para los hijos de Dios, que ustedes sepan contra quién estamos peleando, las estrategias de Satanás, para que tú en el nombre de Jesús, cuando tú, así como yo aprendí a orar desde hace 2 días, que caiga por tierra todo espíritu, todo nahual, que lo que está en oculto salga a la luz y riba, basaya, y que caiga por tierra las obras del maligno y que caiga por tierra todo
ritual de brujería y que nosotros con nuestros ojos podamos ver el mundo espiritual. Que el Señor te guarde, el Señor te bendiga. Si todavía tú no conoces al Señor y si es la primera vez, te gustaría aceptar al Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, acéptalo allí, abre tu corazón. Estas cosas son reales y el Señor quiere salvarte. Si tal vez tú practicas la brujería y tú le encuentras esto como un viaje astral de salir y que lo encuentras divertido, no tiene nada de divertido. Hay gente que muere al intentar hacer estos ritos satánicos. Hay gente que muere porque era eso que el Señor me decía y que hay gente que al hacer esto muchas veces exponen su vida y pueden morir, pero lastimosamente al morir van directamente a, al infierno. Entonces, si estás allí y no conoces del Señor, abre tu corazón, dile, Señor Yeshua, yo te recibo hoy en mi corazón, sé mi Señor y mi Salvador. Me arrepiento de mis pecados, libértame de toda maldad, de toda brujería y te recibo hoy. Escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén.